crítica que hizo cuando no era presidente a los gobiernos, porque no solo fue al gobierno de Peña Nieto, sino a todos los sexenios. Muy buenas tardes, Leopoldo, qué gusto. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por el espacio, Cintia y Daniel. Bueno, ¿cuáles son estas malas prácticas en la publicidad que está recurriendo este gobierno? Sí, desafortunadamente vemos que persisten las malas prácticas de discrecionalidad en la asignación del gasto de comunicación social. Lo que vemos como una nota positiva es que ha disminuido pues a una cuarta parte de lo que gastaba el sexenio anterior. En el mismo periodo de 3 años que analizamos junto con la organización Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, se ejercieron 8,000 millones, se han ejercido 8,000 millones de pesos, números redondos, en estos 3 primeros años de gobierno, del 2019 al 2021, pero lo que persiste, ya decía yo, eran la asignación discrecional. Solamente 10 medios se le han asignado el 50% de este gasto, de estos 8,000 millones, y al resto de los medios, 768, el otro 50%. Se ha atomizado, se ha fragmentado el gasto, y no sabemos las razones por las cuales se les está dando a unos más y a otros menos, que ha sido una lucha histórica por lograr transparentar estos criterios de asignación y que aún hoy no conocemos, pero sospechamos que tiene que ver con la premisa histórica infame que ha prevalecido desde hace más de 40 años, que es el no pago para que me peguen. Sí. Es decir, hablas bien de mí, te doy más dinero, hablas mal de mí, te doy menos dinero o no te doy dinero de comunicación social. Y así se utiliza el presupuesto público como un mecanismo de premio o castigo a las líneas editoriales de los medios de comunicación. Ok, además de la jornada, ¿cuáles son los otros 10 medios que reciben el mayor recurso de la 4T? Oye, y te ríes con la jornada porque a legua se nota. No, pues digo, yo conozco la situación ahí, pero aparte son amigos, no, tengo amistades ahí. No, pero se nota, y demás. Casi dicen que está nublado cuando amanece soleado. Pues sí, efectivamente hemos visto esta asignación atípica a la jornada, que es de los 3 principales medios beneficiarios de este gasto de comunicación social en lo que va del sexenio, junto con las televisoras más grandes del país, que son TV Azteca y Televisa. Tan solo estos 3 han acumulado, han concentrado el 30% del total del gasto. La pregunta es ¿por qué? Repito, podemos sospecharlo, pero el tema es que todavía está pendiente la regulación de la asignación de este dinero y el Congreso no ha querido legislar en la materia, pese a que la Suprema Corte hace un año exactamente les dijo que tenían que regular. Ni lo regulará, ¿no? Porque pues ya van 4 años, ya es evidente que ya no fue de su interés este tema en su agenda. Una pregunta, Leopoldo. Hay una serie de personajes, y lo voy a llamar como personajes, porque no de muchos de los que van a estas conferencias de prensa mañaneras los puedo llamar ni como periodistas ni como reporteros. ¿Se ha analizado si ellos también reciben y qué tanto están recibiendo? ¿Es claro esa parte, Leopoldo? Pues mira, no tenemos el detalle de si algunos de los periodistas que acuden recurrentemente a la mañanera y abiertamente apoyan al presidente están en ese listado. En principio del análisis que hicimos no aparecen muchos de los más destacados. Okay. Probablemente haya otras formas u otros medios de financiarlos que desconocemos. Lo que sí vemos es que los medios convencionales son los que están padeciendo esta política de comunicación social que por lo menos en el tema de cómo se está gastando no se ha diferenciado de sus antecesores. Sí, digamos, en que se ha reducido radicalmente el gasto, el despilfarro. Recordemos que en el gobierno anterior con Enrique Peña Nieto se llegaron a gastar 70,000 millones de pesos en el sexenio para los medios de comunicación. Sí, una barbaridad. Esto se ha reducido, pero evidentemente si se persiste la discrecionalidad,
pues sigue siendo una nota muy negativa para el ejercicio de la pluralidad informativa que requiere este país. Okay. Pues bueno, y sí dices que la cantidad, Leopoldo, pues es 4 veces menos, ¿no? Nos indicabas. Así es 4 veces menos, pero pues esto se nubla o a esto le hace sombra el hecho de que no sabemos cuáles son los criterios de asignación. Sí. Y en eso ha incurrido en una omisión el Congreso de la Unión. Recordemos que ellos, también por orden de la Suprema Corte, una sentencia de amparo que nos otorgó en 2017, aprobaron la llamada Ley de Comunicación Social o Ley Chayote. Sí. Contra esa ley nos volvimos a amparar y ahora la primera sala de la Suprema Corte en septiembre del 2021 le dijo, establece los criterios objetivos, transparentes y claros de asignación. Ya van 2 veces que pide prórroga el Congreso. Esta es la última que le dan, supuestamente. Esperemos que los tribunales federales estén a la altura y hagan valer el Estado de Derecho, porque pues no puede ser que una materia tan importante siga sin regularse adecuadamente. Exacto. Muy bien. Y además que pues este gobierno ha sido poco transparente, ¿no, Leopoldo? Habría que Y es lo que te eso. quería preguntar también, si fue sencillo la realización de esta investigación, tomando en cuenta que, pues que no responden a modo, con evasivas, ponen muchas trabas para la transparencia. Mira, afortunadamente, por lo que toca al Poder Ejecutivo Federal, desde hace ya por lo menos 15 años, existe la plataforma que se conoce como ComSoc, que es Comunicación Social, en donde suben todas las facturas. Ahí la chamba y la talacha es encontrar o sumar todas las facturas que se le dan a un mismo beneficiario, a un mismo medio de comunicación. Ellos suben la información en bruto, pero no establecen los montos globales que le dan a cada medio de comunicación. Entonces es todo un trabajo que hay que hacer y que hemos hecho junto con Fundar en los últimos años. Pero el tema, por ejemplo, es el gasto de los estados de la República. Los gobernadores y los gobiernos municipales no son tan transparentes. Esos ni siquiera suben esa información. Entonces, evidentemente, hay una obligación de transparencia para todas las autoridades de todos los niveles del país. Muy bien. Leopoldo, y bueno, te tenemos en la línea y no podemos desaprovechar la oportunidad pues para hablar que ya 15 periodistas en nuestro país asesinados. Pues es lamentable, lo voy a decir y es muy fuerte, pero estamos atestiguando una verdadera masacre de periodistas, sin precedentes. Nada más para que la audiencia tenga una dimensión de lo que está pasando en Ucrania, que es un país en guerra, que desde inicios de este año se han asesinado a 8 periodistas. Pero pues en México ya duplicamos esa cifra prácticamente. Entonces eso nos da la magnitud de la tragedia y no vemos que las autoridades federales, estatales o municipales acusen recibo de esta crisis y del sentido de urgencia y necesidad que hay de adoptar medidas ya para revertir esta situación. Todo sigue igual, y todo sigue igual porque pues al parecer el silencio, la inhibición, la autocensura, pues es funcional para los actores de poder. Así es, híjole. De hecho, ahorita que hablas, para los que es funcional el silencio para los actores del poder, siempre, y ahorita que recordamos los 15 periodistas que se cuentan, Leopoldo, yo siempre digo que son 14. Hubo una persona que falleció en Sonora, a quien se dice periodista, quien falleció en el mes de febrero. Y pues la verdad, Leopoldo, en honor a la verdad, él era un funcionario público que hizo un portal de internet para aprovechar el cargo público y hacerse de recursos de publicidad oficial, y que según algunas investigaciones operaba a través de ese portal para ciertos grupos criminales aquí en Sonora. Entonces, él no es un periodista, era un funcionario público, secretario particular de un alcalde de Morena,
que hizo este medio de comunicación porque podía hacerlo, porque podía bajar los recursos, pero su ejercicio no era periodístico, su ejercicio no tenía nada que ver con, pues, con la verdad o con un sentido social o un sentido político, más allá pues, verse favorecido de los recursos públicos. Por eso para mí son 14 y sería importante, yo creo que todos los medios de comunicación traten de acotar esa parte, porque final de cuentas nos están poniendo a todos los periodistas en el mismo lugar que a esa persona que, te repito, él en su vida ha sido periodista, él era un servidor público al servicio del poder y que estaba aprovechando esa situación para hacer medios de comunicación y todavía operando para criminales. Obviamente los gobiernos han callado, ¿por qué? Porque era uno de los suyos, ¿no? Pues mira, siempre es compleja la documentación de cada uno de los casos, efectivamente, pues esta información... Y más estar de lejos, Leopoldo. Sí, exacto, y esta información es muy valiosa. Lo que tratamos de hacer también, por ejemplo, otros medios o las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, pues siempre es tomar la opinión, la información de los periodistas locales, de los cercanos. Lo que sí hay que destacar en este sentido es que una cosa es que maten a una persona que hacía o decía hacer labores periodísticas, y otra cosa es que la asesinen por su labor periodística. En este caso es que artículo 19 de estos 15 casos hemos ubicado un posible vínculo con su labor en 9 de los 15 casos. Probablemente en las próximas horas, de acuerdo a la documentación que hemos llevado a cabo en los casos anteriores, puedan sumarse otros nombres en esta lista de periodistas en donde el posible móvil del asesinato es su labor periodística. Por eso es importante diferenciar esa información. Sí. Leopoldo, y por acá nos comentan, y muy cierto, dice, y están sumando los 4 comunicadores que mataron en la quema de ciudades de hace unos días. Pues los que estaban, más bien eso lo que ocurrió en Ciudad Juárez cuando estaban en la transmisión, ¿no? En la transmisión. Sí. ¿Qué pasó ahí? Efectivamente estamos contabilizando un trabajador de un locutor que propiamente como periodista y 3 trabajadores, digamos, técnicos del medio que también estamos tomando en cuenta. Ahora, como periodista, nada más Alan González es a quien estamos tomando en cuenta. Hay que decir esto muy claramente. Sí. En la pizzería había más personas. Y los que entraron a matar, los sicarios que entraron a matar, entraron directamente en contra de ellos. Esto ya prende las luces de alarma porque nos habla de, independientemente de lo que estuvieran transmitiendo ese día, no hay respeto por la labor periodística y al contrario hay un alto nivel de vulnerabilidad. Pues bueno, pues es muy triste lo que está ocurriendo en nuestro país y ya quisiéramos no hablar más de esto, no ir acumulando más a esta cifra negra, más número de periodistas asesinados. Leopoldo, como siempre, muy agradecidos con tu participación en este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto, amigo. Hasta luego. Leopoldo Maldonado.